nuestro país, el cultivar, el transportar o el manejar un carro a sabiendas de que se transporta droga es de 12 a 16 años. Esto a todo dudarlo es excesivo. A todo dudarlo es, en mi opinión, absolutamente inconstitucional, porque no estamos hablando de unas sanciones que son proporcionales a las infracciones que estamos tratando. Y ustedes dirán, ¿a qué se debe de esto? Y la verdad, yo hablo en estas cosas sin ambajes, ¿no? Nosotros en el Ecuador y generalmente en los países andinos hemos vivido un régimen de terror, ¿no? Y el culpable ha sido el Tea Party norteamericano, que para ellos pues estos temas de las drogas son parte de sus discursos políticos, son parte de sus luchas internacionales y gastan una cantidad de dinero en una lucha que, en mi opinión, está perdida. Entonces, el Tea Party americano obligó a nuestros países a reformar sus legislaciones para poner unas disposiciones espantosas en lo que respecta a lo que es la legislación antidrogas. Y repito, crearon en el Ecuador un régimen de terror, porque es sabido para los que hemos estado en la profesión, y muchos de ustedes también lo han estado conmigo, que hace 15 años, felizmente ya no lo hace eso el gobierno americano, juez que liberaban a narcotraficantes le quitaban la visa. Entonces, alguien iba del Departamento de Drogas americano a amenazar con quitar la visa al juez que se atrevía a liberar a una banda conocida o internacional de narcotraficantes. Entonces, esto llevó a que los jueces vivieran un régimen de terror, pues sabiendo de que tenían que terminar en una investigación de narcotráfico con condenas extremadamente graves y extremadamente grandes. Y esto llevó a que en este país ni siquiera las leyes se cumplan, porque hace 15 años que en nuestro país no se criminaliza la posesión de droga para efectos de autoconsumo, porque se estableció que la persona dependiente no debía ser criminalizada, sino que debía considerarse un problema de salud pública y por lo tanto no tenía que ser sujeta a proceso penal. Entonces, cuando yo llegué a este gobierno hace ya casi 7 años, nos dimos cuenta que esto era letra muerta, porque nadie lo aplicaba. Las cárceles estaban llenas de personas que eran encontradas con 10, 20 gramos de marihuana o 10, 20 gramos de cocaína. Y nadie respetaba el principio de que el autoconsumo no debe ser punible. Por este régimen de terror en que hemos vivido y todavía vivimos, no nos engañemos. Todavía hay esta sensación de que cualquier cosa que digamos a favor de la liberalización del consumo de drogas es casi pelearse con el gobierno americano, y eso no es verdad. No es verdad, porque en Estados Unidos hay ya 18 estados que permiten el consumo de marihuana. Repito, no, el problema no es con el gobierno americano, es el Tea Party que tiene esas visiones totalmente que no creen, o sea, todavía, desgraciadamente, yo admiro mucho la cultura americana, pero me decepciona cuando yo veo en las discusiones de los políticos republicanos que discuten si debe enseñarse o no la evolución. Entonces, todavía hay gente que cree que hay que enseñar el creacionismo de Adán y Eva. Entonces, cuando estamos en el siglo XXI y todavía se discute qué enseñamos en las escuelas, si el creacionismo o la evolución, veo que hay problemas graves en el desarrollo político de cierto sector del gobierno americano. Y esos son los mismos que tienen esta obsesión por el tema de la droga y que financian. Por ejemplo, les digo, y aquí un poco me quito un poco mi disfraz de abogado del gobierno y me meto a temas políticos. Pero a nosotros, cuando llegamos al gobierno, nos escandalizó cómo la policía le daba mucha más prioridad en su desarrollo a los temas de la agenda antidroga que a temas que le interesan más a la gente. O sea, no había una unidad, hasta ahora hay una unidad ya creó el ministerio algo, para combatir la usura. Había un montón de unidades especializadas, todas especializadas en Estados Unidos, para combatir el narcotráfico. Con lo cual no estoy diciendo que no se combata. El problema es la acentuación y qué es lo que necesita un país soberano como el Ecuador. Pero regresemos al derecho. Y quiero dar unos ejemplos de cómo esta legislación de drogas que tenemos en el Ecuador no solo que es inconstitucional, es discriminatoria, es antinatural,
viola todo principio de equidad. Y me voy a ilustrar con un ejemplo, un poco para ser más ilustrativo y para no caer tanto en disquisiciones sobre prisiones preventivas, condenas condicionales o etapas procesales, que a veces puede aburrir a un escenario, sobre todo si no todos los que me están escuchando son abogados. Y me ilustro con un ejemplo. Supongamos que en un camino de la provincia, de alguna de las provincias del norte del país, descubren a un camión transportando droga, supongamos que sea cocaína. Según nuestra legislación, pues el chofer de ese camión, que obviamente todos sabemos que no es el culpable, sino que lo han contratado para eso, según nuestra legislación, tiene que irse de 12 a 16 años preso. La misma pena del que dirige toda la red, una cosa increíble. Pero supongamos que este señor que maneja el camión andaba con un amigo ahí al lado, manejando, acompañándolo, o una amiga, ¿no? Generalmente las mujeres son víctimas de este tipo de cosas de la manera más injusta. Y supongamos que la amiga con la que iba el chofer era una amiga, pues no, supongamos que se han enamorado, ¿no? Se fue acompañada, enamorado, transportaron algo que ya no sabía qué era. Obviamente, en el momento en que se realicen la etapa de investigación e instrucción penal, el fiscal puede llegar a darse cuenta de que esta chica es inocente porque puede demostrar en el proceso que ella es enamorada, que no tiene nada que ver con él, que no sabía que venía en el camión, que nunca lo abrió, que estaba con llave. Ustedes saben cómo somos los abogados expertos para defender a nuestros clientes. Y el fiscal pide la revocatoria de la prisión. Bueno, según nuestra legislación, esa revocatoria no surte ningún efecto cuando se trata de droga. Es decir, el principio de inocencia no se aplica. El fiscal pues está convencido de que es inocente, el juez también, pero eso tiene que ir en apelación a la Corte Superior, que se demore quién sabe cuánto para que esa pobre mujer esté libre. Supongamos que lo decida no en la etapa de instructiva, sino en la etapa en que el juez resuelve sobre la situación de los imputados, que es en la etapa, al final de la etapa intermedia, ¿no? Que es el auto resolutivo de la instrucción, que se llama un derecho procesal, y dicte un auto de sobreseimiento definitivo. Tampoco ese auto de sobreseimiento sirve para nada porque la chica seguiría presa, ¿no? Mientras todo esto sucede, hasta que el superior confirme el auto de sobreseimiento definitivo. Lo cual es expresamente inconstitucional, no porque lo diga yo, sino porque viola el 77.10 de la Constitución, que dice que sin excepción alguna, dictado el sobreseimiento, la sentencia absolutoria, la persona será liberada. Pero aún hay más. O sea, no solo que estas disposiciones de esta ley, que espero que en 3 meses ya sea parte de la historia y de la vergüenza jurídica de la República. Supongamos que la señorita de quien hablamos no es inocente, sino que es culpable, ¿no? Porque sí sabía, pues, o sí estaba metida en la banda delictiva. Bueno, la condenan a 16 años de cárcel. Eso dice la ley. Injusto, discriminatorio, inconstitucional, pero eso dice la ley. Y el tribunal la va a condenar a 12, 16 años de cárcel. Pero supongamos que esta chica, que sea culpable, si partamos de que es culpable, después de 2/3 de cumplir su condena, o sea, después de 8 años, 6 años, tiene una conducta ejemplar, cumple el propósito de la legislación penitenciaria, caballeros, que es, como ustedes saben, la rehabilitación de la persona internada, porque el propósito del sistema penitenciario, como todos lo sabemos, es la rehabilitación de la persona condenada y su reinserción productiva en la sociedad civil. Supongamos que esta chica es una persona ejemplar, trabaja, organiza a las compañeras de la cárcel para que tengan una vida digna, nunca ha tenido mala conducta, no se pelea con nadie. Obviamente, como ustedes saben, según nuestro sistema legislativo y todos los sistemas legislativos del mundo, esta chica tendría derecho a un régimen de condena de prelibertad, que pueda salir los fines de semana a su casa a ver a sus padres,
o una situación de prelibertad o de libertad controlada en la cual se le reduzca la pena en una proporción. Creo que es 2/3, 1/3. Bueno, eso no se puede, porque el 117 de la ley vigente condena a los presos a que nunca se rehabiliten, porque les prohíbe la libertad condicional y les prohíbe la prelibertad. Es decir, la legislación de drogas presume de que la persona que está condenada nunca va a ser rehabilitada. Increíble. Pero me sigo con el ejemplo de la pobre chica y admitamos que es culpable. Supongamos que esta chica al año 11, 12 ya estaba presa por conducir el carro y formar parte de una banda que transportaba coca. Pues le da un cáncer terminal. Le da un cáncer de esos metastásicos que conducen inevitablemente a la muerte. Y le pide pues al presidente de la República, o en su defecto a la Asamblea Nacional, porque hay, como ustedes saben, ambas posibilidades, o la gracia o el indulto, que le conmuten la pena y la dejen ir a morir con sus padres y sus seres queridos. Pues tampoco se puede, porque la ley prohíbe que le den gracia y le den indulto. Es decir, prácticamente la ley vigente condena a la no rehabilitación a todos los penados en este tipo de delitos. Lo cual, como ustedes saben, es absoluta, flagrante, groseramente inconstitucional, porque es discriminatorio, porque es una sanción que no es aplicada generalmente. No puede ser que haya regímenes que se excepcionen de las garantías constitucionales, como ustedes saben, como es la prelibertad, el indulto, como es el derecho al fuero en ciertos casos, como es la libertad condicionada. Pero esto pasa en el Ecuador. Y me voy con otro ejemplo. Supongamos que esta señorita, desesperada cuando ve que su vida se va a terminar en los próximos 10 años, 11, 12, 13 años, en el momento en que la detienen, comete el error, obviamente, un error indiscutiblemente, un delito, de pretender sobornar al policía de la unidad especializada. Ese delito, que es el cohecho, como ustedes saben, siempre y cuando la policía acepte, ¿no? Como ustedes conocen. En el caso de narcotráfico es sancionado con pena de 12 a 16 años. Entonces yo digo, ¿por qué el cohecho del reo de narcotráfico es sancionado con el triple de la pena del cohecho de cualquier persona? No sé para ustedes, pero para mí el peor cohecho que yo si decidiera, el más agravado de todos es el cohecho del juez, porque el juez es el llamado a mantener la seguridad jurídica de la República, es el llamado a defender la estabilidad del país, es el llamado, para mí no hay peor cosa de un juez que declare culpable a un inocente, porque destruye una vida, peor si es a cambio de dinero, ¿no? Eso para mí no tiene perdón de Dios, como dicen las novelas. Pero un juez que le pase eso está sancionado con una pena de 4 años y un narcotraficante con una pena de 16. O sea, como ustedes ven, esto es inadmisible, insostenible. Pero les voy a contar una anécdota. No es anécdota, es una realidad. Cuando llegamos al gobierno, descubrí una cosa que la verdad es que no lo podía creer. No podía creer que estaba viviendo en el Ecuador. No podía creer que estaba viviendo en un Estado de Derecho. Había un reglamento hecho por el Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que decía que si una persona era arrestada por narcotráfico, como ustedes saben, se le incautan todo, ¿no? Todos los bienes, afectos al narcotráfico y los negocios que ha tenido, sus industrias que ha tenido con el dinero ilícito. Eso se le incauta y se remata en caso que sea encontrado culpable. Y en el caso de que sea encontrado inocente, se le devuelve. Pero había un reglamento, que obviamente ya lo derogué, que decía que si la persona era encontrada inocente, tenía que pagar el arriendo por los años que estuvo cuidándole el Estado. Es decir, de paso que ha estado presa, de paso que ha estado injustamente detenida, de paso que se ha destruido su vida, tiene que salir a pagar el arriendo de las cosas que se le han quitado.
Increíble, verdaderamente increíble. Bueno, como les decía, esta ley espero que esté en sus últimos días, que esté ya agonizando, porque ya está aprobada, ya por segundo debate, una propuesta alternativa en esta materia. Pero antes de que me olvide, para que vean cómo vivimos un régimen de terror. Yo en una conferencia similar a esta hace unos meses dije esto de aquí, dije lo mismo de que ya estaba permitido legal, a pesar de que hace 15 años se permitía el autoconsumo y que no era punible, ya se había determinado, como dijo la ministra, los niveles de autoconsumo. Es decir, si una persona tiene 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, 1 gramo de clorhidrato, no es arrestada. Pero hay tanto régimen de terror que un policía ignorante, después que yo dije esta declaración y para mi desgracia se armó un barullo, salió a decir a un comandante de una plaza que él iba a seguir metiendo preso a cualquiera, que aunque se tenga 1 gramo de marihuana, él iba a seguir teniendo. O sea, la ignorancia es tan grande, el terror es tan grande, el miedo a los americanos es tan grande que prefieren la policía meter preso al que es inocente, ¿no? O sea, es increíble. Obviamente pedí que sanciones a ese policía, no sé si lo habrán sancionado, tengo tanto trabajo que hacer que no puedo estar atrás de también verificar si está sancionado al policía. La propuesta ya no equipara pues la ridícula ley vigente, equipara pues el transporte con el gran narcotráfico, con la cristalización, todo es igual. Acá hay una diferencia entre producción de mínima escala, mediana escala, alta escala y gran escala. De tal manera de que dependiendo de las escalas, la pena es mayor. Y si la escala es menor, la pena es menor. En mínima escala puede ser 1 a 3 años. Y en gran escala, la misma actual, 13 a 16 años. Se permite ya expresamente las sustancias para consumo personal. Y se abre una puerta para el autocultivo. Yo digo que se abre una puerta porque, les digo, de mi experiencia de estos años de gobierno, una cosa es lo que uno escribe, otra cosa es lo que la gente hace, porque, ya le digo, el régimen de terror es tan grande que yo no creo que esto demorará muchos años en cumplirse, pero ya no se va a hacer punible quien tenga sembríos de autocultivo para su consumo personal. Pero como en este país pues el terror es mayor, esto va a demorar muchos años en arreglarse. Pero, como ustedes saben, a pesar de que la doctora Bardazano ha hablado pues, sobre este tema de la marihuana, también hay otros temas en la legislación de drogas que deben conversarse, como el tema de las otras sustancias, que para llegar a una decisión, estas decisiones no dependen de los poderes locales, sino de una organización, de un acuerdo a nivel internacional. Porque obviamente estamos en un mundo globalizado y la transportación ahora es muy sencilla. Pero, como les digo, el camino legislativo a nivel mundial va por ahí. O sea, a mí me llama la atención que el gobierno que todo el mundo le tiene terror, que es el de los Estados Unidos, hay 18 estados que ya legalizan la marihuana. Creo que tienen una legislación más adelantada que la del Uruguay. Entonces ya no hay que decir que los americanos se van a poner bravos, se van a resentir. No tiene nada que ver. Eso es un poco de ignorancia. Ya en Colorado y en California se están hablando de vender marihuana en las boticas. Ya se está hablando también de bienes para la producción nacional. Y ya se está hablando también de que no tiene sentido que haya libertad de comprar y no haya libertad de vender. O sea, para cualquier teórico del derecho, no tiene sentido de que se ha permitido el autoconsumo y no se ha permitido la comercialización. Pero con estos temas no pueden ser decididos pues, de golpe, sino tienen que ser consensuados no solo por la sociedad, sino por toda América Latina, en mi opinión. Pero, como ya se ha hablado en este seminario, la guerra contra las drogas está perdida. En mi opinión, está perdida. Los países más peligrosos del mundo son los que tienen un alto índice de tráfico de cocaína. Entonces, estar en medio de la ruta es garantizar un régimen de violencia indiscriminada, ¿no? Entonces, eso la lucha contra las drogas no ha arreglado absolutamente
nada. Lo que ha llevado es que las cárceles estén llenas, ¿no? Si analizamos la legislación los índices penitenciarios, veremos de que la gran cantidad de gente está presa por estos motivos. Y debemos ir a una reforma que se está planteando en el mundo. Ya debemos perder el miedo en tratar estos temas, porque se tratan en Europa, se tratan en Estados Unidos, se tratan en Australia, se tratan en todos lados. Y debemos ir a un régimen en el cual evitemos estas mafias y también estos engaños, ¿no? Yo me río cuando leo la historia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Cuando era la prohibición, uno podía comprar todo el trago que quiera si el médico se lo prescribía. Entonces el médico me prescribía que yo me emborrache, porque decía que era bueno para la presión arterial. También estamos en la misma ridiculez, es decir, ahora que se permite la marihuana para los médicos, para consumo médico, eso me parece. Tenemos que llegar a unos niveles más realistas, evitar estas mafias internacionales y también defender la salud, ¿no? Porque no podemos permitir también que sustancias nocivas como la coca pueda comercializarse indiscriminadamente, ¿no? Eso sería a que cambiemos los imperios de las grandes transnacionales por otras transnacionales nuevas. En definitiva, esperemos que esta legislación pronto desaparezca y que tengamos una legislación propuesta que debe discutirse. Yo creo que el Código Penal que se ha aprobado debe tener mucha más discusión de la que ha tenido ahora. Creo que parte de las discusiones a una sociedad civil y democrática es esa, sin ningún tipo de ambajes y sin ningún tipo de direccionamiento, sino discutir cuáles son los bienes jurídicos que la sociedad debe proteger más. Muchas gracias.